el humo de colores y las agrupaciones que dejan ver sus carteles y sus pintadas en la bandera, tomando lugar en la Plaza de Mayo. Además, se podía ver en el Zócalo cómo livianamente mencionaban a la dictadura asesina como gobierno de facto. Hay que decir que las agrupaciones de izquierda han hecho su propia convocatoria a partir de una caravana que hace 3 horas empezó a concentrarse en las inmediaciones del Congreso Nacional. El silencio de los medios cómplices de la dictadura fue elocuente. Ni Clarín ni La Nación hicieron alusión al tema en sus tapas. A ver, Clarín, en la tapa del diario Clarín, nada, no, che, nada. En La Nación, a ver, diario La Nación, por acá no, tampoco, nada del aniversario del 76. Sin embargo, ayer apoyaban a la dictadura genocida, ocultando y disfrazando sus atrocidades. Esto no fue una dictadura militar solamente, ¿no? Hubo políticos, hubo empresas. Hubo empresas, hubo, bueno, sectores de los medios de comunicación. Hago votos por la felicidad de cada uno y fundamentalmente para que la prensa argentina sea lo que todos debemos, lo que todos esperamos de ella. Justamente una prensa libre porque es responsable. 24 de marzo de 1977, en el diario Clarín, a un año del golpe cívico-militar. Editorial de Ernestina Herrera de Noble. Muy rica fue la vida de un año revolucionario. El mensaje inaugural del presidente Videla fue sintetizado en pocas líneas por Clarín. Primero, ejercicio de la autoridad, no para conculcar la libertad, sino para afirmarla. Tercero, total aniquilamiento de la delincuencia subversiva. Cuarto, brindar a la iniciativa privada y a los capitales nacionales y extranjeros todas las condiciones necesarias para que participen con su máximo potencial en la explotación de los recursos. Octavo, suspensión de las actividades de los partidos como contribución a la pacificación interna. Los enunciados básicos del 24 de marzo de 1976 son correctos. Señalan un camino que debe ser transitado con hechos. Una prensa libre porque es responsable. Una nota publicada el 1 de diciembre de 1977, diario Clarín, La ardua recuperación se llama el título, y diálogo con extremistas que se entregaron voluntariamente. El spa donde iban los llamados subversivos. Fue aquí inaugurada una planta de papel prensa. El spa donde iban los llamados subversivos. Y hoy, en el Día de la Memoria, no dedicaron ni una línea a condenar la tortura de embarazadas, el robo de bebés, el plan económico que destruyó a la industria nacional, entre otras cosas, y solo enmarcan la manifestación de hoy como un acto de izquierdistas y kirchneristas, como si a ellos no pudiera asistir ninguna otra persona sin una bandería política definida. Diario Clarín de hoy. Por separado, la izquierda y los K van a la plaza por el golpe del 76. La Nación de hoy. Grupos de izquierda y kirchneristas luchan por ser los protagonistas del 24M. Ya la semana pasada el diario Dmitry Izaguirre, cómplice del genocidio, había cubierto la muerte de Martínez de Hoz, ex ministro de Economía de la dictadura, con un tono cero condenatorio, y hasta sus propios periodistas firmaron su obituario. Piedra libre para los empresarios. ¿Cuál de aquel que no entienda la responsabilidad de la hora? Porque no me va a temblar la mano en aplicar los instrumentos que tiene el Estado a su disposición, no para aplicar multas, sino medios mucho más efectivos. A los 87 años murió Martínez de Hoz, figura simbólica. El ex ministro de Economía estaba bajo arresto domiciliario. Murió el ex ministro Martínez de Hoz. Fue el primer encargado de la economía durante el proceso entre 1976 y 1981, cuando impulsó amplias reformas liberales.
Sin figuras públicas, lo despidieron en una ceremonia íntima y breve. Martínez de Hoz, un ortodoxo que marcó a fuego a la Argentina. Viste que murió Martínez de Hoz. ¿Sabes quién firmó los obituarios el fin de semana? ¿Quién saludó? ¿Quién dedicó? Carlos Blaquier. Ledesma. ¿Te suena Ledesma? El apagón de Ledesma. Jujuy. Jujuy, ¿no? Apagaron a propósito toda la ciudad de Ledesma para hacer volar a 400 sindicalistas. Juan Bautista el Tata Joffre, Carlos Pañi, un periodista muy conocido del diario La Nación, que trató hace poco de judeo-marxista a un viceministro. Te guste o no, lo trató de judeo-marxista. Un aviso fúnebres, obituario a Martínez de Hoz. Mariano Grondona, Carlos Pañi de La Nación, Jorge Rafael Videla. Acá se ve la pata civil de la dictadura. Quienes apoyaban y quienes amaban al partido militar todo el tiempo. En la misma sintonía, el semanario Perfil, siguiendo la lógica de su director Jorge Fontevecchia, solo resaltaba esto en su tapa. A ver, el semanario Perfil... No, acá... Acá. Bueno, ya arrancamos mal, muchachos. A 27 años, no, a 37 años. A 27 años del golpe de Estado de 1976. Hijos de represores, las otras víctimas de la dictadura. Aunque estos medios pretendan minimizar el acto de hoy, lo cierto es que el cambio de época es contundente. Agrupaciones de izquierda, de los partidos políticos y distintas organizaciones de derechos humanos, centros de estudiantes, se han dado cita aquí para formar parte de esta manifestación. Antes, el 24 de marzo era de los organismos y de todo el pueblo que se predisponía a acompañar a las madres y a los organismos en conjunto y a tener memoria. Hoy se amplía también las posibilidades de que la toma de conciencia de una sociedad se vaya enriqueciendo y vaya teniendo un estatus necesario para que nunca más volvamos a tener esto. Poder estar acá, que la plaza sea nuestra y poder venir con mi hijo es una emoción. ¿Viniste durante mucho 24 de marzo a la plaza? Sí. ¿Cómo era antes y cómo es ahora? ¿Cómo era años atrás esta movilización? No eran tan multitudinarios. A medida que fue pasando el tiempo, y creo que eso sí hay que agradecerlo a Néstor y a Cristina, con el tema de darle el espacio a los derechos humanos, y la juventud que se empezó a incorporar, entender lo que había pasado, me parece que ese espacio se fue agrandando y entonces hoy somos mucho más. ¿Recordás cómo eran estas marchas estos días en los 90 y cómo es ahora? Y había muy poca gente. Ahora que haya tanta gente joven, tantos niños, tantas mamás con sus hijas o familias enteras como nosotros, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, como para que acá seamos cada vez más los que digamos nunca más. Y si bien es cierto que es sorprendente a veces esos años en los cuales el 24 de marzo no pasaba desapercibido para muchísima gente, pero era como si se lo hubiese ido hundiendo de a poco, le quiero preguntar a Juan Patricio Musi, intendente de Berazategui, hombre joven a su vez. Hubo mucho tiempo en el que el papel de los medios fue quedando como oscurecido, tapadito, protegido. ¿Por qué? Yo creo que en la época del golpe, y retomando y comparándolo con la década del 90, fue todo mucho más burdo, y como abogado lo digo, matar o hacer desaparecer a la gente o robar hijos está tipificado. Ahora, la instigación al delito está tipificada, pero es más difícil de probar. Y yo creo que los medios tuvieron este rol de instigadores, también en la década del 90. Obviamente en la dictadura se ve con claridad qué rol cumplieron, vemos dónde estuvo Clarín, dónde estuvo La Nación, ya es un poco más de lo que nosotros por lo menos sabemos y de muchos ojos de jóvenes como Lucas o como yo que nacimos después de la dictadura y somos prácticamente hijos de la democracia. Pero vuelvo a esa dictadura de la década del 90 porque en el fondo lo que les molesta siempre es lo mismo. Les molesta que los morochos empiecen a ocupar roles, que les saquen beneficios. Y perdón la palabra, les jode y no lo pueden decir. Y Mirta habla tanto que algún día se le escapa, pero los demás piensan exactamente lo mismo, les molesta y no lo pueden decir, entonces te quieren hacer desaparecer en su momento con balas y ahora de otra manera con esa invisibilidad que hoy veíamos, pero en el fondo, repito esto,
Lo que les molesta siempre es lo mismo, que la torta es una sola y que se comían 3 porciones y ahora no se van a quedar sin comer, solamente que comen una y las otras 2 se reparten. Lucas Gui puede dar cuenta, como intendente de Morón, que una cosa que le molesta a los medios hegemónicos es que alguien empiece a actuar ostensiblemente a favor del gobierno kirchnerista, como le pasó a tu antecesor, Martín Sabatella, que de ser un joven modélico para Clarín y compañía, pasó a ser una especie de demonio, ¿no? Sí, la presidenta se lo anticipó. El día que lo puso en funciones le dijo, bueno, Martín, vos tenés una cantidad de lauros muy bien, de tu trayectoria vinculada a los derechos humanos, a la transparencia, a la participación popular. Olvídate de todo eso, a partir de hoy empezó a ser feo, sucio y malo. Y la verdad que obviamente eso se empezó a ver. Y fue muy curioso hace pocos días, hablando de esto, de la tergiversación y cómo van resignificando cosas, le dieron una connotación negativa a algo que para nosotros, para nuestra fuerza, es absolutamente positivo. Una nota que hablaba de cómo nos financiábamos y la compulsión que teníamos los militantes de dejar el 10% para que Sabatella hiciese caja. Así expresaban esos términos burdos, obscenos. Que en realidad es una decisión política de esta fuerza, de cómo se quiere financiar. Que no es exclusiva, Lucas, además. Y que no es exclusiva. En este caso, a diferencia de otras fuerzas, es voluntaria. Que tiene que ver con una decisión política más que económica de cómo nos queremos financiar. Que no queremos recibir de corporaciones o de anónimos, sino que es fruto del esfuerzo de los que construimos esta fuerza todos los días, cómo se constituye la estructura económica de esta fuerza. Y la ponían en estos términos. Y la verdad que retomando algunas de las cosas que planteaba Patricio recién, yo no sé si fueron solo instigadores o una figura de partícipes necesarios. Hubo sociedades, ¿no? Porque mientras veíamos esas imágenes de, bueno, ahora podemos elegir, y un señor que se sentaba arriba de una silla y hablando de la industria nacional y se caía, en Morón también desaparecían compañeros y todo un entramado de pequeñas industrias vinculadas a madereras, textiles, y los medios hegemónicos no hablaban de que la dictadura estaba destruyendo el empleo genuino o desmontando el aparato productivo. Hablaba de que el nuevo gobierno iba a dar cuenta de cuáles eran los objetivos a corto, medio plazo, una cosa siniestra, perversa, pero a mí me parece que una de las cosas interesantes de esta década ganada efectivamente es que se puso en crisis, ¿no? Que se corrió el velo y que efectivamente hoy discutimos estas cosas que durante pero muchísimos años aparecieron ocultadas, invisibilizadas, negadas. Absolutamente, y quiero decir que mi colega Orlando Barone, que es un decano del periodismo en esta mesa, cuando menos, y al que hemos leído tanto tiempo y tantas veces, seguramente tiene algo para decir. Diríamos que los medios, tal cual vimos allí y todos entendemos, no pasan por el ojo de la aguja bíblica, como los mercaderes del templo. Los medios, por lo menos en la Argentina, los medios dominantes, salvo excepciones. Y pensaba que hoy es un día en que podemos decir que la Argentina, a través del tiempo, se está quitando la vergüenza. Y cito la palabra vergüenza porque estuve leyendo a Primo Levi, simplificando, Primo Levi, italiano judío, sobreviviente del Holocausto, murió hará un cuarto de siglo, decía, después de salir del campo de concentración, de haber padecido, que sentía vergüenza de ser un hombre. Y es curioso porque sentía vergüenza una víctima que había sido ultrajada, que había visto morir a sus semejantes en el campo. En realidad él sentía vergüenza por todos los demás, porque habían aceptado que ocurriera eso en un mundo de hombres dotados de raciocinio, de sentimientos. Entonces entendía y globalizaba el sentido de vergüenza. En la Argentina hay una vergüenza que padecemos, sobre todo los argentinos mayores, algunos con la culpa necesaria y otros no. Las nuevas generaciones están disipando esa vergüenza. Las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, la política que se ha generado en los últimos tiempos, el castigo a los culpables. Por lo cual yo creo que con el tiempo, esa memoria que se está celebrando, a veces me cuesta decir celebrar porque parece la celebración un hecho de exaltación, y pienso que en este momento esa vergüenza que los medios siguen llevando no le cabe a la mayoría del pueblo argentino, a pesar de que algunos ignoran
que están todavía dentro de la vergüenza. Y en eso están los medios y algunos personajes que cada vez están siendo descubiertos. Y hoy hubo un detalle, que es la primera vez, me parece, que en la plaza, en la enumeración que hace Estela de Carlotto, figuran nombres de empresas y de personas involucradas con la complicidad del genocidio que se produjo en la Argentina. Yo no comparo al Holocausto con el genocidio. El número no importa, importa la importancia, era la importancia que generó en nosotros, en las viejas generaciones, ese complejo de vergüenza. Cada uno lo sabe y cada uno tiene un padre, digamos, un antepasado. Entonces, creo que este es el momento en que se disipa esa vergüenza. Vergüenza y memoria. Decía Orlando Barone que un camello pasará antes por el ojo de la aguja, antes que un rico entre el reino de los cielos. Eso lo decían en algún libro muy inventado y es hora de que esa memoria llegue a todas partes. Lo mismo que este corte al que vamos ahora aquí en 678. Ya volvemos. Ya son miles las casas del programa Procrear que están en construcción.